yo le voy a pedir que me acompañe al libro de Deuteronomio 30:19, porque hay mucha palabra de Dios y nosotros necesitamos cada día alimentar nuestra alma, nuestro espíritu de su palabra, que es el alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestra mente también, ¿sabe? Porque cuando usted lee la palabra, Dios le va a dar algo en medio de todas las palabras que podamos leer en este día. Usted se va a llevar a lo mejor una palabra, a lo mejor toda la palabra, pero Dios le va a dar a usted una palabra porque usted viene con el deseo de que Dios le hable, ¿verdad? Entonces, 30, vamos a leer 30:19, y es hermosa esta palabra. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego lea conmigo esto: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sí? Y mire, vamos a leer el 20, que no lo tenía pensado, pero vamos a leerla. Dice: amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. ¿Por qué? Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, que les había de dar. Qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra, y yo digo que es para mí. No sé si es para usted, pero yo me aferro a esta palabra porque es bendición para mi vida. Y hemos estado hablando de las obras de la carne, y en este tiempo vamos a seguir hablando de ellas. Pero quiero que usted vea en esta palabra con la cual hemos comenzado, que en nosotros, dice Dios, que nos ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte. ¿Sí? La vida ya no la dio el Señor. Aquí estamos. ¿Sí? La vida y la muerte. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, cuando hemos decidido seguir a Jesús, tenemos ya la vida. ¿Sí? Pero si tú y yo decidimos otra cosa y apartarnos y separarnos de Dios, entonces nosotros, dice aquí, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Dios nos da la vida mientras tú y yo buscamos más del Espíritu. Esa vida sí, se va a ver reflejada en nuestra vida. Y eso lo vemos cuando nosotros buscamos a Dios, ¿verdad? Andamos así todas contentas, alegres, aunque estemos pasando tiempos difíciles, ¿sí o no? ¿Quiénes han pasado por tiempos difíciles y dicen, pues Dios está conmigo, ¿verdad? Y eso me sostiene. Y a eso me aferro. Y se ve en nuestra vida, hasta nos podemos reír. ¿Sí o no? Nos podemos reír. Nos podemos gozar a pesar de la aflicción, a pesar de las pruebas. Pero ¿qué cuando una persona se apaga y deja de creer y deja de seguir lo que Jesús nos ha dado? Esta palabra yo quiero pedirle a usted que se la aprenda de memoria. Porque esta palabra el Espíritu Santo la va a traer en los tiempos de prueba, en los tiempos difíciles. Pero dice aquí: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. La vida trae bendición y la muerte trae maldición. Yo decido andar en el Espíritu. ¿Se acuerda que hemos estado viendo este versículo? Yo decido andar en el Espíritu. Y si yo decido andar cada día en el Espíritu, pues yo voy a tener vida y voy a tener bendición cada día. Y cada día peleamos con muchas cosas. O cada día cuando andamos en la calle o en el trabajo o cuando vamos a algún lugar, nosotros andamos en vida, llevando la palabra, porque va en nosotros. En nuestro rostro se puede ver reflejado a Cristo. Y la gente muchas veces se acerca a ti y te dice: tú eres cristiana. ¿Por qué será que te dicen que tú eres diferente, que tú eres cristiana, que tú eres especial a los demás?
porque se ve en nuestro rostro el gozo, la alegría a pesar de las pruebas, a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de que a veces no traemos lana en el bolsillo, ¿verdad? Y bueno, a pesar de todo eso, estamos aquí y la gente tiene que ver en ti a Jesús, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos aferrarnos a esta promesa. Aquí dice, escoge pues la vida para que vivas tú. ¿Y quién más? Y tu descendencia. Todas las mamás queremos que nuestros hijos, ¿verdad?, tengan vida y tengan bendición. ¿Habrá alguna mamá aquí que me diga, no, yo no quiero que mis hijos tengan vida y bendición? Yo creo que nadie, ¿verdad? Todos queremos vida, vernos así como la flor cuando empieza a salir y brota sus pétalos y se ve hermosa y dices, ay, qué hermosa, pues porque hay vida en esa rosa, en esa florecita. Entonces, a mí me encantan las rosas, pero cuando veo una rosa en todo su esplendor y su color, entonces, wow, qué hermosa, ¿verdad? Y nadie se resiste a cortarla y arrancarla y llevársela porque le gustó. Bueno, porque refleja vida y dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y bueno, nosotros en estas palabras que estamos viendo, nosotros vimos la semana pasada lo importante que es ocuparnos en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, en la palabra de Dios. Sí, y si yo escojo ocuparme es porque quiero andar bien delante de Dios, ¿verdad? Si yo me ocupo en alimentar mi alma, mi espíritu y mis pensamientos, y bueno, es lo que nosotros decidimos cada día que nos levantamos, buscar en su palabra, una palabra que alimenta mi espíritu, mi alma, pero también mi mente. ¿Por qué mi mente? Porque yo voy a andar pensando en lo que leí, en lo que estoy meditando en este día. Y quiero decirle algo, quiero que me acompañe al libro de Romanos, al capítulo 8, ¿sí? Romanos capítulo 8. Y vamos a leer esta porción de la palabra desde el 6. Desde el 6 al 11. Porque el ocuparse de la carne, dígalo conmigo, es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad perdón, me perdí porque volteé acá a ver otra cosa. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Sí? Vamos a ver algunos detallitos de esta porción de la palabra. Dice en primer lugar que si nosotros nos ocupamos en las cosas de la carne, ¿sí?, es muerte. Y la semana pasada vimos que ocuparnos en la carne, que son las cosas que están en este mundo, ¿sí?, sus corrientes, su influencia, donde el Señor no está, ¿verdad? O está, pero no es ahí donde lo vamos a encontrar. Nosotros estamos en esta tierra, en este mundo, ocupamos un lugar, pero Jesús dijo que nosotros no somos de este mundo, nosotros vamos a ir con Él y nuestra nacionalidad es del cielo. Entonces aquí nosotros dice que si nos ocupamos en las cosas de la carne, pues vamos a
terminar en muerte. Pero si nos ocupamos del Espíritu, vamos a obtener en ella vida y paz. Y necesitamos en este tiempo, aparte de estar vivos, ¿sí?, tener vida, también tener paz. Porque no sirve de nada tener una vida llena de preocupaciones, llena de presiones, llena de opresión, llena de aflicción. Nosotros necesitamos andar en el Espíritu para obtener esa paz que el mundo no me puede dar, ¿verdad? A lo mejor tú dices, pues necesito ir al mundo y trabajar y obtener dinero y tener dinero, mucho dinero para vivir muy bien. Pero el mundo, su corriente y todas esas cosas, el enemigo puede usar también esto para jalarnos al mundo, para que no busquemos de Dios. Muchas veces personas no tienen un trabajo, oramos por un trabajo, Dios le da un trabajo, y al paso del tiempo, esta persona, ¿qué pasó? Se quedó en su trabajo, encerrado en su trabajo, trabajando mucho, ganando mucho dinero, pero perdiendo su alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que del mundo nos van a jalar y nos van a atrapar y nosotros nos vamos a olvidar de quien nos da la vida y nos da la paz, de quien nos da todo lo que tenemos. Y bueno, yo no voy en contra de que tú tengas un trabajo y que trabajes, pero nunca olvidarnos del que es el que nos da la vida y el que nos da la paz y nos da todo, porque de él proviene todo don perfecto, es decir, todo lo que necesitamos. Y dice aquí, por cuanto los designios de la carne son enemistad en contra de Dios. Cuando se habla de designios, porque a veces hay palabras que no comprendemos, designios es que los propósitos o las intenciones o los planes, ¿sí?, de la carne están en contra de los propósitos de Dios. Dios ya nos entregó, ahorita en lo que leímos esta palabra, la vida y la muerte. ¿Qué más les dije? En Deuteronomio 30:19, la vida y la muerte, la bendición y la maldición, ¿sí? Para que nosotros tengamos vida, para que nosotros tengamos bendición, nosotros tenemos que cuidarla, que atesorarla, que ocuparnos en ella, ¿sí? Gente creyente cree en automático que, ay, pues Dios sabe que tengo que trabajar. Ay, pues Dios sabe que yo tengo que estar en esto porque, ¿verdad? Y justifica el no buscar a Dios. Si yo les dijera que leer la Biblia, hay muchas partes en la palabra que algo que Dios le molesta es que su pueblo se aparte de buscarle y le deje, ¿sí? Muchas veces el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento buscaba a Dios porque necesitaba, ¿verdad? Necesitaba a Dios. Y una vez que ya Dios le daba todo lo que necesitaba, se apartaba y se iba tras otros dioses. Y esos dioses pueden ser, dígamelo, el esposo, los hijos, la familia, el trabajo, las riquezas, el auto. Un día un vecino hace mucho tiempo me dijo, una vecina, no, hombre, quisiera hacer el carro. Ay, ¿por qué, vecina? Pues nada más se la pasa limpiándolo. O sea, toda su atención sobre el carro, ¿verdad? Y yo me ataqué de la risa, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos otros dioses, no precisamente nada más los dioses en las cuales en cada parte de la tierra hay, ¿verdad? Y como dice aquí la palabra, los designios de la carne son enemistad contra Dios. El enemigo va a usar todo para sacarnos del reino de Dios. Una vez que ya estemos adentro, allí comenzó una guerra espiritual en nuestra vida, ¿sí? Por eso nosotros muchas de las veces necesitamos ponernos muy listos y estar leyendo constantemente la palabra, estar enamorados, estar avivados,
porque estar avivados es parte de la vida del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo nos da todo lo que necesitamos, nos guía, nos llena, nos da esa vida y esa paz. Y dice aquí, porque dice que los designios son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ni tampoco quieren. ¿Sí? Cuando usted se ha enfriado, usted va a decir, no, hombre, ¿para qué busco a Dios? ¿Verdad? La carne, hay una lucha muy grande. Si yo cada día me aparto de Dios, si yo me voy retirando, hoy no voy, hoy no leo, hoy no oro, pues usted se va a enfriar, usted va a terminar fría, apartada, sin interés a las cosas del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta carne no se quiere sujetar a las leyes de Dios, a la palabra de Dios, a buscar del Espíritu. Y usted puede ser que en alguna ocasión de su vida haya pensado, ¿será cierto todo esto de la palabra? Eso es un dardo de fuego del enemigo que pone, ¿verdad? ¿Será verdad que esas lenguas provienen del Espíritu? Porque saltan muchas dudas, muchas preguntas, porque el enemigo va a tirar a tu mente pensamientos que son de él, pero no son de Dios, para que tú dudes de todo lo que Dios quiere darte. Y dice aquí, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y eso es verdad. Cuando nosotros vivimos en la carne, no sé, las fiestas, el entretenerse en la casa, en la tele, en las redes sociales. Fíjese cuántas cosas hay en este tiempo, ¿sí? De que nos ocupan. Si usted se pone a ver en qué ocupa su tiempo, yo le recomiendo que en su cuadernito, ¿verdad? Apunte, tanto me llevo en la cocinada, tanto en los quehaceres, tanto en el celular, tanto en la televisión, tanto orando y tanto leyendo la Biblia, ¿verdad? Y yo me acuerdo que hubo una temporada en mi vida donde decía 1 hora leyendo la Biblia. Y me ponía a leer la Biblia y algo que me gustaba hacer era, y me acuerdo, y bueno, era a ver cuántos versículos leo en la Biblia en 1 hora. Y ya yo iba avanzando. Los primeros días estás con el reloj. Los primeros días. Pero cuando tú ya te vas sumergiendo en la palabra y en la oración, ya ni volteas a ver el reloj. ¿Por qué? Porque tu espíritu te empezó a pedir más y más y más, y la hora ya no importa. Pero ¿qué con lo que tú inviertes en el mundo? En las redes sociales, en la televisión, en las novelas que creo son de media hora o 1 hora. Una película, bajita la mano, son 2 horas y nos las aventamos, ¿sí o no? Fácil nos aventamos 2 horas. Y ahí yo te puedo comprobar que la carne siempre va a querer más, ¿sí? Y el espíritu, si tú no lo alimentas, cada vez va a querer menos. Pero si tú te dedicas y le pones interés y eres consciente de que yo necesito buscar más de Dios, quiero decirte que cuando uno se dispone a buscar más de Dios, es cuando más ataques recibes del enemigo. Tú lo puedes ver inmediatamente. Tú dices, en este año 2023 voy a leer la Biblia todos los días. Y todos los días se te va a cruzar algo en el camino. ¿A cuánto les ha ocurrido? Que dices, voy a orar, voy a leer la Biblia y se te cruzan muchas cosas, ¿verdad que sí? A todos nos ocurre. ¿Sabes por qué? Porque como dice aquí, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Pero tenemos un enemigo que se va a encargar de que sea más dura la tarea que te has decidido tomar. Hoy en este año voy a leer más la Biblia, voy a orar más, me voy a alinear con el Señor y me voy a ordenar y voy a levantarme temprano a hacerlo. Y a los pocos días pasa como el ejercicio, ¿verdad?
que ahorita tú ves en la calle que andan caminando, corriendo, o en los gimnasios están así, ¿verdad? Y, ¿sabes? Porque hay propósitos que cuestan mucho, ¿sí? Que cuestan bastante. Nosotras las mujeres, para querer tener un cuerpazo, ¿sí? No lo vamos a lograr en un mes haciendo ejercicio. Les voy a decir algo, a veces tarda años, ¿sí? Porque depende del cuerpo de cada una de nosotras. Pero en el espíritu tú no vas a tener ese problema. En el espíritu basta con que tú comiences y te decidas y te determines a buscar de Dios cada día. Y en un tiempo a lo mejor vas a tener una guerra muy tremenda con el enemigo que no te va a querer soltar y va a querer pelear por tu alma, porque es lo que quiere, tu alma, ¿sí? Pero cuando Él te vea determinada y haciéndolo cada día, el Señor te va a ayudar con su Espíritu Santo y tu espíritu se va a fortalecer. Y tú vas a ser una mujer, la mujer que quieres ser con la ayuda del Espíritu Santo. Como dice aquí en la palabra, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿De quién depende que el Espíritu Santo more en nosotros? ¿De quién depende? De nosotras mismas. No andemos buscando, es que mira que ella se cree espiritual, pero no, hombre. No, o sea, ocúpate de ti misma. Deja a los demás, no pongas la mirada en los demás, porque dice la palabra, maldito el hombre que pone su mirada en el hombre. Ocúpate de tu persona, ocúpate de ti misma. Tiene que haber en nosotros el deseo de que el Espíritu Santo more en nosotros. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso nosotros necesitamos llenarnos de su presencia, llenar nuestra mente de su palabra, y Cristo va a hacer lo demás, lo que a Él le corresponde. Si Dios ve que tú lo amas, le buscas y estás con Él, Dios te va a ayudar a crecer. Porque el Señor quiere que su iglesia esté fortalecida, levantada. Sí, mire, aquí vemos que dice que si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Nosotros, los hijos de Dios, ya no practicamos el pecado como algo, como el deporte, ¿sí? Hemos decidido renunciar a las obras de la carne. Sí, es una decisión. Andar en el Espíritu. Quiere decir, yo soy hija de Dios y yo voy a buscar que el pecado muera en mi vida. Dice, y aquí dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Cuando nosotros nos alimentamos de su palabra y de su Espíritu Santo, el Señor va a darnos esa vida espiritual que necesitamos tener. Y mire lo que dice aquí en Marcos 14:38, hablando de lo que nosotros tenemos que hacer. Sí, dice, velad y orad para que no entremos en tentación. Lo estoy diciendo como algo mío, ¿verdad? Porque dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Dígalo conmigo. ¿Pero qué? La carne es débil, ¿sí? ¿Cuántas saben que la carne es débil? ¿Sí? Y le voy a decir esto. Dice, la debilidad de la carne, salud, es término usado para describir los deseos corporales, por ejemplo, el comer porque nos gusta algo, el sexo, las drogas, el placer, las diversiones, ¿sí? Ahí es donde nosotros somos débiles, ¿sí? Tú te propones ayunar, orar y ayunar, y se te antoja la carne y el pastelito
y el cafecito y el refresquito, ¿verdad? Todo eso que hemos decidido no comer por un ratito, es cuando más la carne te pide. Te pregunto, ¿entre más duermes se te acaba el sueño? Más quieres dormir, porque la carne es débil y la carne no se llena, ¿sí? Nosotras las mujeres, entre más ropa, entre más zapatos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la carne es débil, lo que nos gusta lo queremos tener. La carne pide, ay, se te vería muy bonito y dale esos zapatitos, ¿verdad? Nos autodecimos, nos autovendecimos. ¿Saben? Nosotros tenemos muchas veces que morir a la carne. Tenemos que muchas veces meditar y pensar, ¿realmente debo de hacer esto? ¿Me conviene? ¿Lo necesito? ¿Es algo que urge? ¿Verdad? Porque a veces nosotros vimos la semana pasada que los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanidad de esta vida, ¿verdad? Nos jalan. La moda nos jala. Es que esos tacones ya no están de moda. Tengo esos zapatos negros, pero el tacón ahora es así grueso. Y luego es de puntitas, ¿verdad? ¿O cómo le llaman? ¿De aguja? Yo ahorita que están esos zapatos de moda dije, no, ni crean que me voy a poner eso. Me voy a encajar esa aguja en el talón, ¿verdad? ¿Sabe qué? Juegan con nosotros. Véalo, el comercio juega con nosotros. No digo yo, porque hay gente que vive de eso, ¿verdad? No digo yo que está súper mega incorrecto porque hay gente que vive de eso. Pero a veces tenemos un closet tan apretado de ropa y decir, ay, no tengo que ponerme. Es carne, es vanidad, ¿verdad? Y luego te voy a decir algo más. Ay, no, esto no lo regalo porque todavía me queda. Esto no lo regalo porque todavía me gusta, ¿verdad? Y esto no lo voy a regalar porque me lo regalaron. Y así, ¿verdad? Nos justificamos. ¿Sabes qué? Es carne, es vanidad. Son deseos engañosos, por cierto. Y muchas de las veces nosotros, a mí me pasa que luego digo, ay, no, ya no a comprar y caigo, ¿verdad? Me compro. Pero bueno, es que la carne es débil. Te estoy diciendo ejemplos donde te estoy mostrando que la carne siempre te va a pedir más y más. Come, come, come. Cómprate. Date gusto, ¿verdad? Yo luego ando así con mi hija y veo algo así que me llama la atención bonito. Y me dice mi hija, date, mami, date. Y yo, no me digas eso, ¿verdad? Porque no nos llenamos de dormir, no nos llenamos de comer, no nos llenamos de tener, de la ropa, los cosméticos. Tenemos ahí cajones con mucho cosmético y luego al rato los tienes que tirar porque ya se echaron a perder, ya agarraron humedad. Entonces, le digo esto porque es algo de lo que yo he aprendido y he vivido, ¿verdad? No le estoy diciendo algo que yo no he pasado por ahí. Y todas las mujeres casi siempre somos iguales, ¿verdad? Y bueno, dice aquí en su palabra, si yo no me lleno de su Espíritu Santo, si no me alimento de su palabra, si no hago oración, caeré en la tentación, como dice aquí. No, velad y orad para que no entréis en tentación. Dice el pastor, vamos a tener velada de oración. Ya ve cómo es mi esposo, ¿verdad? Y muchos, sí, pastor. Y otros no dicen ni sí, ¿verdad? ¿Velada de oración? ¿Cuándo? Y otros, sí, pastor, ¿verdad? Ahí vemos los que son de la carne y los que son del espíritu, ¿no? Ahí nos podemos dar cuenta cómo estamos todos. Pero ¿sabe qué? Es importante que nosotros, si tú en alguna noche se te va el sueño, aprovecha que se te va el sueño y ponte a orar, ¿sí?
¿A cuántos se les ha ido en la noche el sueño? ¿Y en qué usas tu tiempo? Te pregunto. Pensando, voy a hacer de comer hoy carne enchilada con unas enchiladitas o algo así, ¿verdad? O unas, voy a hacer un caldo de res y ya te estás programando para el otro día. Carne. Les voy a dar un tip. Cuando te levantes, checa el primer pensamiento que te viene a tu mente. Chécalo. Si no te programes para decir las cosas de Dios. Checa para que tú te puedas medir si andas en la carne o andas en el espíritu. Si tú te levantas pensando en las cosas de Dios, es que andas en el espíritu. Pero si tú te levantas pensando, voy a hacer esto y esto y esto y aquello, pues ahí te vas a dar cuenta tu termómetro, cómo estamos, ¿verdad? Yo hago eso para mí. Cuando yo me levanto pensando en el afán de este día, yo digo, Idalia, este día tienes que buscar a Dios. Tienes que leer más la palabra, tienes que orar, me hablo a mí misma. ¿Por qué? Porque nadie conoce lo que tú piensas. Solamente tú sabes lo que hay en tu mente y en tu corazón. ¿Sí? Pero si tú te mides, tú vas a ir viendo que necesitas más de Dios y menos de las cosas de la carne, ¿verdad? Y te voy a pedir que me acompañes al libro de Gálatas en el capítulo 5, ¿sí? Y vamos a ver las obras de la carne, porque vamos a ir viendo esto detalladamente, porque muchas de las veces nosotros como creyentes, más los que ya tenemos tiempo, a veces nos hacemos mañositos. A veces nosotros decimos, no, es que yo ando bien, estoy bien, ¿verdad? Y no nos podemos fiar de nosotros mismos. Nosotros tenemos que ver la verdad que está en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, porque entraron por aquí, por lo que pensamos. Porque aquí en la mente recibimos toda la información, la que vemos en la tele, la que vemos en las redes sociales, la que vemos aquí alrededor de nuestra ciudad. Toda esa información, y mucha se queda aquí y mucha cae aquí en el corazón. ¿Sí? Entonces, fíjese, dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Sí? A 5:19 al 21, vamos a leer. La semana antepasada leímos los primeros. ¿Sí? Del 16 al 17 fue el tema que tratamos, hablando de andar en el espíritu y no darle satisfacción a los deseos de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son, a ver, se los voy a leer, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos una herencia con el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero quiero decirle algo desde el comienzo de estos versículos, desde el 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, ¿sí? Cuando las obras de la carne se manifiestan, habla de que lo que deseamos, lo que hemos recibido aquí y ha caído en el corazón, se convierte en un deseo, ¿sí? Porque lo hemos guardado. Entró aquí en la mente y cayó en el corazón. Y mientras eso esté aquí, por eso cuando nosotros venimos aquí al altar y rompemos y renunciamos y oramos, es para que esos deseos salgan del corazón, porque los hemos guardado aquí, ¿sí? Entonces, todo lo que guardamos aquí, tarde que temprano va a salir, ¿sí? Tarde que temprano se van a manifestar. ¿Qué es una manifestación? Le pregunto. Manifestación manifestación es un deseo convertido en realidad. ¿Sí?
Las obras de la carne tarde que temprano se van a manifestar, van a salir de corazón. Usted ya perdonó a su esposo porque le hace tiradero, vamos a poner. Bueno, le voy a contar algo de... Érase una mujer que andaba trapeando. Andaba trapeando, bien trajinosa en su casa, ¿verdad? Y el marido le pasó no sé cuántas veces y le ensució. Y se dice por ahí que lo mató porque ya la traía harta, ¿verdad? Y entonces la policía, pues recibió la llamada, una mujer mató a su marido porque andaba trapeando. Y entonces ahí va la policía, ¿verdad? Y entonces pues el comandante decía, bueno, estos no llegan, ya se tardaron mucho. Ya se tardaron, pero bastante. Y le llaman, oigan, ¿qué pasó con sus, ya saben sus números, CR, llamando a 044, por decir números? Pues aquí reportándonos desde este lugar, el lugar de los hechos. Pero oigan, desde la mañana que se fueron, ustedes no han hecho nada. ¿Qué pasó con esa mujer? No, pues todavía no le hemos aprendido, pues, ¿y por qué? ¿Por qué si ya se tardaron tanto? Pues es que la señora todavía no termina de trapear. Se manifestaron las obras de la carne en la mujer, ¿verdad? Yo creo que el marido ya se la había hecho no sé cuántas veces. No sé cómo habría manchado ese piso, a lo mejor de grasa con los zapatos que venía del trabajo, el pobre. Pero mire, a veces nosotros, estas obras de la carne, tú puedes ver a la persona así como que, ay, linda y hermosa, ¿verdad? Y que como que se ve que es todo amor y todo, ¿verdad? Que no va a hacer nada de daño, ni siquiera matar una mosca o mosco. Y sin embargo aquí en estas listas que están aquí, usted puede decir, ay, no, pues yo no he cometido adulterio, ni fornicación, ni inmundicia, lascivia menos, no, hombre. Idolatría, no, hombre, ya tiré los monitos. Y hechicerías, pues ya renuncié. Y las enemistades. Enemistades. Y se empieza a jalar aquí el pantalón y se lo empieza a fruncir, ¿verdad? Los pleitos, no, hombre, yo no me he peleado con nadie. Soy un amor con todos, ¿verdad? Y luego dice celos. Pues me tengo que traer cortito al marido, ¿verdad? Porque pues, si yo no lo cuido, ¿quién, verdad? Y pues lo tengo que traer checadito y contiendas y disensiones y... Ay, Dios, mejor dejo de leer la Biblia y me voy a pasar a otro libro porque me está poniendo así como que el tono de color. Y ¿sabe qué? La palabra de Dios siempre, siempre nos va a confrontar con nuestros pecados. La Biblia yo le llamaría espejo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque usted se va a reflejar ahí. Esto que está aquí, ay, Señor, ¿por qué me lo dice, Señor, si yo soy tan buena persona? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Porque sí pasa. ¿Verdad? Y ¿sabe qué? No debe de ser así. Déjeme veo. Santo Dios. Bueno, entonces, quiero decirle algo que dice aquí en el versículo 21, terminando toda la lista que hemos leído y que falta, ¿eh? Aquí en esta lista le falta porque no veríamos otras citas, pero ya lo vamos a ver más adelante, pero dice aquí, dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, todavía falta. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Y quiero decirle con respecto a esta parte de la palabra. Cuando la palabra está diciendo que Dios nos amonesta de todo este tipo de pecados y cosas parecidas, amonestar significa advertir, prevenir, reprender. Y le voy a decir lo que encontré en el diccionario bíblico. Publicar en la iglesia las amonestaciones. Muchas de las veces nosotros en la iglesia, con situaciones, con las personas, como pastores somos responsables nosotros, ¿verdad? Eso lo sabemos y lo tenemos muy claro. Pero
en ocasiones tenemos que advertir, mira, no hagas eso porque te puede pasar aquello, ¿verdad? Y luego tienes que prevenir, estamos previniendo que las personas, incluyéndonos nosotros, no caigamos en ninguna de estas cosas que viene aquí, ¿sí? A ver, anda, viene una y me dice, no, pues que aquella, y luego la otra, y luego las quieres contentar. Ay, no es cierto, yo no dije eso, ¿verdad? Entonces tienes que prevenir y tienes que reprender. Cuando se trata de reprender, vimos que exhortar, reprender es más o menos como regañar, pero nosotros como pastores sí tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque se tiene que respetar y honrar la casa de Dios, lo que se ha enseñado. Y fíjese lo que dice aquí, publicar en la iglesia las amonestaciones. Esto es cuando ya la persona ha brincado los niveles de falta de respeto, ¿verdad? Y de honra y de muchas cosas. Creo yo que a veces cuando nosotros lo tenemos que hacer, créalo que para nosotros no es nada fácil, no nos gusta, definitivamente no nos gusta, pero lo tenemos que hacer, ¿verdad? Y cuando se hace, a veces pues nos quedamos calladitos, porque no es algo que nos guste decirlo así a nivel de la iglesia, porque si no vendrían otras cosas como el chisme, la murmuración, la crítica y el ya me voy, en esta iglesia no son santos y bla, 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 ¿verdad? Y quiero decirle algo, la amonestación es para corregir el pecado, ¿sí? Es para aprender también que nosotros como iglesia tenemos que honrar la casa de Dios. Tenemos que respetar a las personas que estamos aquí, ¿verdad? O sea, como autoridad. Y muchas veces va a ser muy duro y muy difícil para algunas personas dentro de la iglesia. Y no significa que las personas se tengan que ir de la iglesia. Tienen que esperar en el Señor a ser restaurados, restituidos, liberados y bueno, múltiples de cosas que vienen después de eso. ¿Necesario? Sí, necesario. Cuando hay un cáncer, ¿qué le tienen que hacer al cáncer? Si es un tumor, se tiene que extirpar. Si es un así por dentro interno, a ver, ¿mande? Operar, cauterizar, medicamentos que son como un veneno para quemar células cancerígenas, ¿verdad? Pero el cuerpo no corre por todos lados y se va y se escapa, ¿verdad? Se aguanta, soporta y espera, ¿verdad? A que ese cuerpo se regenere. Eso pasa en la iglesia y eso tiene que pasar en la iglesia. Pero cuando yo no me someto, yo no estoy siendo una persona dócil a la enseñanza en primer lugar, a la palabra, y esa persona no se puede restaurar si huye, si se va, ¿sí? Si no acepta la amonestación, la corrección, ¿sí? Y una de las cosas es que, como dice aquí, en la palabra, o sea, es necesario para que el cuerpo de Cristo esté sano, así como en este ejemplo que le pongo del cáncer, ¿sí? Y la iglesia, toda la iglesia, tiene que ser como el cuerpo. Va a haber partes del cuerpo que van a estar sanas y otras no, pero el cuerpo anhela y desea que donde está la enfermedad, que donde está el espíritu de muerte, ¿sí? Desea que esa parte se sane. Así nosotros la iglesia. Debemos de querer que cuando alguien está mal delante de Dios, en cualquiera de estos pecados, sea sanado. No que abortemos o rechacemos a las personas, porque la iglesia está para quienes. Jesús dijo, no he venido por sanos, sino por enfermos. ¿Sí? Y la misma misericordia que yo quiero recibir, yo la tengo que dar. Yo la tengo que externar. A ese no le hablo porque cayó en pecado. No, o sea, no es así, ¿verdad?
Dios lo que quiere es que nosotros tengamos amor y misericordia, ¿sí? Porque segura estoy, por los años que tengo en Cristo, y lo he visto, ¿verdad?, que es donde a veces la iglesia fallamos. Rechazamos a las personas, las tratamos mal y se van al mundo. Y como dijo mi pastor, ¿verdad?, yo los traigo y los atraigo y otros me los corren, ¿verdad? Y no, o sea, tenemos que ver que un día podemos ser nosotros, ¿sí? Tenemos que pensar que hoy yo extiendo la misericordia, pero un día yo voy a recibir de esa misericordia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a dejarle aquí y continuamos con la próxima semana, pero termino con esto. Es que todavía el estudio está un poquito más larguito. Dice, para aquí donde terminó la palabra, dice, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hablando de esto que hemos leído de la porción de la palabra, es que nosotros el pecado no lo practicamos. Es decir, yo llego a Cristo y yo tengo problemas con alguno de los pecados que están aquí. Como decía aquí, ¿verdad? Desde que empezó enemistades. Ay, cómo batallo porque yo me peleo, me agarro del chongo con el que se me atraviese, ¿verdad? Pues yo no debo de practicar si yo era peleonera, si yo era chismosa, si yo era, ¿verdad? El yo era tiene que quedar como el yo era y no volver a la que yo era. ¿Me captó? Dígalo conmigo. Y los que practican, yo ya no practico, ¿verdad? Renuncia a todas esas cosas. Y vamos a ponernos a cuentas en esta mañana. Yo sé que cada una batallamos en algo. Como le dije, yo llegué a Cristo y ay, no hombre, yo era mejor que Walt Disney. Me echaba muchos cuentos, era muy mentirosa. Pero sabe que hasta el día de hoy yo sigo practicando el hablar con la verdad. Y tratar de no hacerlo porque yo sé lo horrible que es estar enredada en las mentiras. Entonces, ya no practico ni quiero practicarla y me da miedo volver a practicarlo, ¿verdad? Pero yo me tengo que cuidar. Entonces, yo le pido que se levante de su lugar si Dios le habló y ore conmigo esta oración. Ore conmigo. Y Señor, te damos gracias, Padre, porque estamos en esta carrera, Señor, que hemos comenzado. Y somos espíritu, pero también somos carne, Señor. Y estamos conscientes que tenemos una lucha muy grande con la carne, Señor. Pero como hijas de Dios sabemos que tú estás con nosotros. Y seguras estamos que hemos pasado por muchas cosas y vamos a pasar por más, Señor, pero que necesitamos estar muy apercibidas de lo que estamos haciendo en nuestra vida. Hay cosas en nosotras por las cuales cada una batallamos, Señor. Batallamos en nuestro carácter, batallamos en nuestro corazón, batallamos en lo que hemos recibido desde que éramos pequeñas y aún en el ambiente en el que nos movemos en nuestra casa, en nuestro hogar, Señor. Quizás aquí en cada una de nosotras, cada una está viviendo una situación diferente. Estamos batallando con circunstancias diferentes, Señor, pero todas estamos batallando con la carne y no queremos. Y por eso decidimos buscar de tu Espíritu Santo. Decidimos andar, Señor, buscando de tu presencia cada día, Señor. Entregándote cada día con esa lucha constante con la carne, Señor. No queremos nosotras, Señor, ser personas que juzguen a los demás, porque un día yo puedo ser juzgado y acarrear juicio, Señor, como lo dice el libro de Mateo en el capítulo 7, Señor. Sino que tu presencia esté cada día en mi vida, dile al Señor. Quiero que estés en mi vida, Señor, ayudándome, transformándome, cambiando mi manera de ser y de pensar, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, entre en nuestras vidas, porque tú entras en nuestra vida, Señor, cuando nosotras estamos dispuestas a cambiar,
Tú entras en nuestra mente, Señor, para limpiar nuestra mente y nuestro corazón. Y perdona, Señor, porque hemos permitido que entre en nuestro corazón la contaminación de este mundo. Señor, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, Señor. Pero que nosotras vamos a luchar porque sabemos que tu Espíritu está de nuestro lado y nos quieres ayudar, Señor. Y queremos decirte, aquí estoy como una mujer que se levanta para pelear en contra de esta carne, Señor, porque queremos andar en el Espíritu, queremos ser llenas de tu gloria, de tu presencia, y que tu Espíritu Santo nos esté guiando, como lo dice el libro de Romanos en el capítulo 8:14, que los hijos de Dios son guiados por tu Espíritu. Y queremos decirte, Señor, que tu Espíritu Santo avive nuestra vida, Señor, aviva nuestro corazón. Pon tu mano ahí donde está tu corazón y dile al Señor: aviva tu obra en mi vida, Señor. Aviva, Señor, el fuego del don de Dios que está en ti, Señor, en mi vida. Porque quiero que mores en mí, Señor, en abundancia. Quiero ser llena de tu Espíritu Santo. Quiero ser una mujer que te busque cada día, Señor, con empeño, con deseo, con anhelo, Señor. No quiero ser una mujer que anda a medias, Señor, que anda, Señor, por lo que ves, sino por lo que tú haces, Señor. Y te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y quiero orar por esa mujer o varias mujeres que están aquí por primera vez, para que tú le permitas al Señor estar en tu corazón, en tu alma. Hay mujeres que están aquí por primera vez y necesitan hacer la oración de fe. Señor, si se pueden acercar acá. ¿Sí? 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 ¿Vamos a hacer una oración? ¿Sí? Vamos a hacer una oración. Es importante, bienvenidas, que reciban a Jesús en su corazón. Bienvenidas. Y Jesús les ama y Él quiere que tú lo lleves aquí en tu corazón y que le recibas como tu Señor y tu Salvador. Y vamos a hacer una oración. Una oración en la cual yo te voy a pedir que cierres tus ojos para que tú te enfoques en ti misma y le digas junto conmigo esta oración. Repítela con tus labios. Señor Jesús, gracias porque me has traído aquí para conocerte, para que me seas presentado. Deseo andar en tu Espíritu, Señor. Deseo ser llena de tu Espíritu Santo. Pero antes necesito ponerme a cuentas contigo y pedirte perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, los confieso ante ti, Señor. Pongo mi vida en tus manos porque quiero que tú me ayudes cada día a ser una mujer que te busca, que te ama, que es guiada por tu Espíritu Santo. Quiero que habites en mi corazón y en mi pensamiento y me enseñes tu palabra y me instruyas para que yo sea una mujer que la gente pueda ver que está Jesús en su vida. Señor, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y quiero decirte, Señor, que aquí estoy, que hagas de mí una mujer temerosa, apartada del mal, perfecta en todos mis caminos, para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a orar por ellas, chicas. Extiendan sus manos y vamos a bendecirlas. Señor, gracias, Padre. Sí, levanta tus manos, levanta tus manos. Gracias por la vida de tu hija, Señor. A partir de ahora ella ya no está sola, Señor. A partir de ahora tú moras en ella, Señor, en su corazón, para hablarle, para mostrarle, Señor, las cosas hermosas y maravillosas que tú tienes para ella, Señor. Las bendecimos y declaramos tu presencia en sus vidas, Señor, en sus corazones. Sana a tu hija, Señor. Desconozco la enfermedad, Señor, pero en el nombre de Jesús le echamos fuera toda enfermedad. En el nombre de Jesús atamos el espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús. Y declaramos vida en sus piernas, en sus piernas. Y atamos todo espíritu que quiera habitar en su vida. Lo atamos en el nombre de Jesús y hablamos vida, hablamos bendición. Te pedimos, Señor, que fortalezca su cuerpo,
Señor, que ella pueda ver, Señor, el milagro más importante, Señor, que eres tú, para que ella se levante para buscarte cada día, Señor, con nuevas fuerzas, llenas de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús bendecimos a tus hijas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.